Bien, entonces nosotros como liderazgo, ¿sí? En esta vez estamos creando esta oportunidad, este mastermind de cómo trabajar con tus tres cerebros para lograr salir de la crisis. Tenemos una gran cantidad de técnicas, vamos a ver muchas cosas maravillosas, habilidades que podemos ir desarrollando, conceptos. Vamos a tener excelentes compañeros acá de coach, el que ustedes están viendo, que es Guillermo Castro, que ya está con nosotros en liderazgo cerca ya de 2 años, entrenando, capacitando a empresas, muy fuerte en el tema de negocios, en el tema también de servicio al cliente, en el tema de desarrollo y crecimiento personal, en inteligencia emocional, de trabajo en equipo, etcétera. Y nuestro compañero que se va a unir muy pronto, Diego Hinojosa, un experto, también coach, en temas de inteligencia emocional, coaching ontológico, desarrollo de liderazgo, y quien les habla, su amigo Hernán Cajiao. Hernán Cajiao, para todos los que me conocen, ya durante más de 24 años trabajando en estos programas y en el desarrollo del talento humano, ayudando a las personas a que desarrollen lo máximo, su máximo potencial para apoyar, ¿sí?, a las empresas, a las organizaciones y en general a las familias también en esa liberación del poder interno que todos llevamos y que a veces está escondido. Por lo tanto, ¿por qué este tema de los tres cerebros? ¿Por qué? ¿De dónde nace utilizar adecuadamente los tres hemisferios cerebrales para, junto con ellos, equilibrándolos y utilizándolos de la mejor manera, poder enfrentarnos ahora a una situación quizá compleja, quizá difícil que se viene y que estamos viviendo como lo que es a nivel mundial esta situación quizá que nos aqueja a todos, pero que al mismo tiempo que puede convertirse en para algunos, en una época de mucha crisis, en una época de hasta a veces de dolor, también puede ser dado la vuelta y encontrado las circunstancias que más nos pueden ayudar como una oportunidad. Entonces, lo que vamos a hacer en este mastermind es trabajar en 3 áreas. La número 1, el área del hemisferio izquierdo. Para todas las personas que de repente no saben de qué se trata, ya les voy a igualar un poquito lo que hemos hecho con las demás compañeros que han estado en este mini curso de estos días. La parte lógica del cerebro, la parte izquierda de nuestro cerebro. Mañana trabajaremos en nuestra parte emocional, en todo lo relacionado a lo emotivo, al hemisferio derecho, al hemisferio de los sentimientos, de la creatividad, de las emociones. Y el día domingo haremos un trabajo con el hemisferio central en donde tendremos todo lo relacionado con la parte práctica, con la parte de liderazgo, con la parte de la acción, con la parte del emprendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, hoy es izquierdo, mañana es derecho y el domingo es central. Recuerden, izquierdo, derecho y central. Parte analítica, parte emotiva y parte práctica. O también lo que es hoy es el pensar, mañana es el sentir y el domingo es el hacer. ¿Sí? Algo maravilloso. Un equilibrio genial. Entonces yo quiero compartir rápidamente pantalla para igualar a los amigos, a los compañeros que de repente no pudieron estar en este mini curso de estos días y les pedimos que hagan un test, ¿sí? Que hagan el test de los tres cerebros. En este test, algunos se dieron cuenta, al llenar sus fortalezas, se dieron cuenta que, por ejemplo, tenían más desarrollado la parte A, ¿sí? Es decir, todo lo que lo ven ustedes ahí.
en tanto en sus fortalezas, ¿sí? Como también en sus debilidades. Tenían un mayor puntaje la parte A. Otros tenían desarrollado más la parte C, que es el hemisferio central. Otros la parte B, que es el hemisferio derecho o el emocional. Entonces, muy bien, pero ahora, ¿qué significa esto? Decíamos que en un inicio solo se daba importancia al cerebro monádico, al cerebro lógico, al cociente intelectual. ¿Cuáles eran las personas más admiradas? Las personas que sacaban mejores calificaciones, las que se graduaban con honores, las que eran abanderadas y las que aprendían mucho, muy rápido. Entonces decían, él tiene un coeficiente intelectual o un cociente muy alto. Entonces es inteligente él. Pero se olvidaban de una parte que después se comenzó a estudiar y que era la parte emotiva. Entonces ahora ya se tenía el cerebro dual. Entonces en este hemisferio derecho estaban las emociones, estaban las interrelaciones, estaba la capacidad social, el que uno pueda adecuar y manejar esa inteligencia intrapersonal también en sus sentimientos, en que puede estar feliz. Y ya no era entonces el inteligente solo aquel que sacaba buenas calificaciones, sino luego, ahora es inteligente el que también tiene buenas relaciones, en el que, por ejemplo, en la escuela, ¿sí? Sabe trabajar en equipo. Además de eso, tiene capacidad de llevarse bien con los amigos y etcétera, muchos elementos de la parte de sus emociones. Pero, ya entonces ya tenemos la inteligencia emocional, la irracional. Pero luego se habla de un cerebro triádico. Ustedes escuchan muchas veces ya esto de las neuroemociones. Y el cerebro triádico tiene que ver ya no solo con el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo lógico, sino el hemisferio posterior o el primitivo, que es la parte motriz, la acción. Entonces, una persona también inteligente es una persona que actúa, que hace, que emprende, que es proactivo, que se desarrolla en otros ámbitos. Y ahí que se desarrollan también o salen de aquí las diferentes inteligencias. Y decíamos que así está ubicado la parte de los tres hemisferios del cerebro. No es que está, acá es el izquierdo, acá es el derecho y acá es el central. Esto es como alguna manera más didáctica de decir izquierdo, derecho y central, ¿sí? Pero en realidad están ubicados de esa manera. El cerebro más primitivo, el más antiguo, que es el cerebro reptil, con aquel que el ser humano desde hace millones de años utilizaba para luchar, para huir, para reaccionar. Ese es el cerebro con el que incluso pudo supervivir durante muchos años. Después, con el tiempo, desarrolla esa parte límbica emocional, la familia, las relaciones, la comunicación. Y este ya tiene una parte muy importante que ciertos animales sí, por supuesto que lo tienen, esa parte de convivir con las demás. Y el cerebro más moderno, último, en la evolución es el neocórtex, que tiene que ver con el razonamiento, con esta lógica, con el raciocinio, con la criticidad, con el análisis. Entonces podemos decir que el reptil es el C, ¿cierto? El límbico es el B y el que está sobre los dos es el neocórtex, pues el A. Entonces C, B, A, desde esa manera ya ubicada fisiológicamente. Decíamos entonces que tenemos en la parte izquierda el conocimiento, en la parte derecha la creatividad y en la parte central la cooperación. Es decir, somos co-creadores. ¿Sí? ¿Sí? De crear y luego decisión, de acción. Y eso es algo muy interesante. El co-conocimiento crea creatividad y ción de acción. Somos co-creadores. Entonces, en el cerebro izquierdo está lo intelectual, lo lógico, lo racional,
los objetivos claros, el conocimiento. Aquí está el raciocinio, ¿sí? Los procesos. Pues yo les decía, si usted le salió A en el test, es una persona que más que sentir y actuar, es que primero lo piensa, primero lo analiza, decíamos. Y ahí colocamos cómo es el padre A, cómo es el A en el trabajo, cómo es el A como amigo, cómo es el A en los diferentes aspectos, incluso positivo y además en sus debilidades. Pero si usted sacó B, este cerebro es el sensitivo, es la emoción. Aquí está el entusiasmo, aquí está el amor. Aquí es más el sentir que el pensar. Si usted tiene más alto el B, no es que no piensa, ¿sí? No es que no actúa. Lo que pasa es que primero, ¿sí? Se deja llevar por la emoción o más por la emoción y un poquito menos por ejemplo, por el A y luego por el C o C, por el C, según cómo haya salido en el orden, ¿no? Puede ser que haya salido B, A, C o B, C, A, ¿de acuerdo? Pero si usted tuvo C, entonces es un cerebro central. Quiere decir que es más pragmático, que tiene enfocado más en actividad, en la acción. La inteligencia es motriz, el trabajo, el emprendimiento, los resultados. Si usted es un C, entonces primero se preocupa más de hacer, ya, de decir, vamos, rápido, no vamos a pensar tanto. Olvídate ya de tanto sentimiento, no mucho. Primero haces, primero ejecutas y luego a lo mejor piensas y luego también desarrollas esa emoción. O si es que eres CBA, primero haces, luego tienes un condimento emocional y luego también lo piensas. Bien, y luego decíamos, en esta parte tenemos que el hemisferio izquierdo es más verbal, es más numérico, estás siempre revisando números, analítico, lógico, racional, crítico, visual, lineal, vigilante. En cambio, en el hemisferio derecho eres más no verbal, o sea, lo primero es verbal, la primera izquierdo, y el otro es decir, todo el hemisferio, toda la parte corporal, ¿no? Intuitivo, sintético, emocional, espontáneo, libre, artístico, creativo, ¿sí? No lineal. También, sí se escucha, ¿no, Guillermo? Allá. Lo que pasa es que Sí, como te vi, como que te saliste y luego entraste, entonces por eso es muy bien. sí, fue que de aquí se salió y volvió a entrar porque su imagen se quedó quieta. Ok, ok, sí. Entonces, bueno, pero ahí estamos. Hemisferio central, más es el motor, lo concreto, la sobrevivencia, el trabajo, lo ejecutador, ¿no? También planea, pero quien más planea es el hemisferio izquierdo y el central es quien más ejecuta. Aquí está entonces los tres hemisferios. Ya para ir terminando esta pequeña introducción, sobre todo para las personas que no han podido estar en este mini curso que les dimos, en el tallo cerebral, o también llamado la parte central, la que está más abajo, el instintivo, todo lo que tiene que ver con este hemisferio de la práctica, está un antiguo mecanismo neural compartido con los reptiles, por eso se llama reptil. Aquí están instalados los programas básicos de la vida, los instintos. Por ejemplo, cuando hay un temblor, a veces la gente no lo piensa mucho y sale corriendo, eso es algo instintivo. Ese es el hemisferio central, que siempre estará con nosotros. El sistema límbico, en cambio, está encima de la anterior, y se comparte mucho con los mamíferos, las emociones básicas, los rituales, los juegos, la familiaridad, lo social. Y luego el neocórtex, que está por encima del límbico, y ahí se comparte, por ejemplo, con los gatos, los chimpancés, los delfines, que ya tienen un cierto nivel de pensamiento, los perros también. Piensan, crean, imaginan, etcétera, etcétera. Y este es el cerebro triádico. Entonces, los tres hemisferios cerebrales, lo vemos aquí, izquierdo nuevamente, atención,
memorización, comprensión, uso de números, análisis, clasificación, lectura, la lógica, lo intelectual, lo racional, lo crítico. Y aquí está albergada la memoria, el pasado. Con cuando nosotros nos acordamos de algo, estamos utilizando más el hemisferio izquierdo. Decimos, a ver, ¿qué pasó? No me acuerdo. Ya, ahora sí. Entonces, estás analizando, ¿de acuerdo? Vas al pasado y utilizas esa parte del hemisferio más lógico. En cambio, en el hemisferio central está el funcionamiento de los sentidos, la coordinación de la respiración, todo lo que tiene que ver con correr, con hacer las cosas rápidas, el liderazgo, el interés en dirigir actividades, la experiencia, la práctica, la precisión, la eficiencia. Y aquí está el presente. O sea, llevamos el presente con el hemisferio central. Y en el hemisferio derecho está la imaginación, la creatividad, los sentimientos, la fe, el creer, la espiritualidad está aquí. La alegría, las emociones, la comunicación no verbal, el soñar, la expresión artística, el arte, la sensibilidad, la orientación espacial, los hobbies, los gustos. Y aquí está el futuro. Cuando uno imagina algo y dice, a ver, déjame imaginar cómo va a ser de aquí a un año, usted está utilizando el hemisferio derecho. ¿Sí? Y finalmente, decíamos que si usted, ¿por qué es tan importante el equilibrio de los tres hemisferios? ¿Por qué? Digamos que usted tiene emoción, el hemisferio derecho, ¿sí? Domina la emoción. Y también el izquierdo, conocimiento, ¿sí? Emoción, conocimiento, pero no hay acción. Entonces lo podríamos reducir en una frase que dice, las ilusiones, uno se ilusiona, de un sabio, yo soy sabio y me ilusiono, pero no hago nada, no concreto. Entonces me frustro. Hay una cantidad de personas en este mundo que tienen muy buenas ideas, que saben, que han leído mucho, tienen mucho conocimiento, pero que no hacen. Entonces, son ilusiones de sabios frustrados. No ejecutan o no manejan el hemisferio C, el práctico. Vamos a ver la segunda. Uno puede actuar, ¿sí? Actuar con emoción. Yo actúo, le pongo motivación, le pongo emoción, pero sin conocimiento. No conozco, entonces hago con mucha emoción. A él le podríamos decir que es una torpeza, ¿sí? Es un torpe porque no conoce, ingenuo, pero es bien intencionado. O sea, tiene muy buenas intenciones, pero si no conoces, entonces, por ejemplo, hay muchos líderes en los gobiernos que ejecutan, le ponen buena actitud, pero no conocen. Entonces hacen mal las cosas. Y por hacer mal, muchas veces caen en situaciones legales porque no conocían efectivamente los pasos o las leyes para actuar. Y eso puede ocurrir en cualquier lugar. ¿Sí? Y la tercera es, actúas, tienes conocimiento, pero no tienes emoción. ¿Sí? Es decir, ejecutas, sí, eres un líder porque tienes mucha acción, conoces, pero no te aguanta nadie, no tienes tino, eres un capataz, como muchos líderes. Entonces le podríamos llamar que es un vil líder autoritario, vil líder autoritario, ¿sí? Miren qué interesante, por eso es tan importante esta de las tres inteligencias.